Sistemas de ecuaciones por el método de reducción. Este es otro método algebraico que nos va a servir para resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2, que si bien también se pueden resolver por el método de sustitución o el de igualación, es otro método que nos podría ayudar para resolver un sistema un poquito más eficiente. Sin embargo, tiene otros dos nombres. Se le conoce como método de reducción, también como método de eliminación o también con el método de suma y resta, que estaría un poquito más enfocado en estos dos, por el principio o la base del que se sustenta este método de reducción. Esa base es partiendo de una igualdad entre dos cosas. Por ejemplo, acá tenemos una igualdad, aquí tenemos otra igualdad. Si nosotros juntáramos en una sola igualdad estos dos, es decir, tomando estos dos del lado izquierdo, juntándolos con estos dos del lado derecho, pues vamos a preservar la igualdad de todas maneras. En este caso, esto es positivo, como antes ya hay un número, pues entonces se le pone un más. Entonces 7 más 3 va a ser igual a 7 más 3. Por lo que entonces, si nosotros tenemos una igualdad con otra igualdad, podemos tener una tercera igualdad juntando estos dos del lado izquierdo con estos dos del lado derecho. Esta es la base en la cual se sustenta el método de reducción o eliminación. Ahora bien, ¿cómo funciona? Este método lo que nos dice es, vamos a juntar estas dos ecuaciones en una sola igualdad, donde juntaríamos los dos del lado izquierdo con los dos del lado derecho. Por lo regular se le pone esta rayita no por otra cosa, sino para indicar que ya las vamos a juntar. No es a fuerza, eso es cuestión de cada quien. Si alguien no se la quiere poner, no es necesario. Normalmente se la ponemos para indicar que ya voy a juntar estos dos del lado izquierdo con estos dos del lado derecho en una igualdad, es decir, tener una ecuación única aquí, que sería agarrar estos dos y juntarlos con estos otros dos. Como este es positivo, vamos a tener que ponerle aquí que es positivo porque antes ya hay otros términos algebraicos. Entonces ahora juntaríamos los dos del lado derecho, es decir, este menos 5 con este menos 15. Y se va a preservar la igualdad. Ahora, aquí vemos varios términos algebraicos que podríamos simplificar, es decir, 3x con 2x lo podríamos hacer, y con menos y menos 5 con menos 15 son números que podríamos simplificar. Sin embargo, si observamos aquí, este y con este menos y se va a eliminar. Y si se va a eliminar, pues entonces nos quedaría solamente la variable x. 3x más 2x son 5x. Y menos y se eliminó. Es decir, pasamos de una ecuación que tenía dos variables a una sola ecuación que está muy fácil de resolver. 5 por qué numerito me da menos 20. Bueno, si ya han practicado lo suficiente ecuaciones, simplemente pongan el número y si no, en todo caso, dividiríamos entre 5 y que eso nos quedaría menos 4. Y así de fácil y sencillo ya encontramos el valor de la variable x. Para encontrar el valor de la otra variable, que en este caso sería el valor de y, simplemente habría que sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones. No tenemos, como en el caso de la sustitución o igualación, un despeje de una variable para ahí sustituir directamente. Entonces cualquiera de las dos nos podría servir. Ahora, para que quede claro que cualquiera de las dos va a funcionar, lo voy a hacer con las dos, pero no es necesario hacerlo con las dos, solamente con alguna de ellas. Si probamos con la de arriba, la x la cambiamos por menos 4, nos quedaría menos 12 y quitaríamos este menos 12 sumando y por lo tanto nos quedaría que y vale 7. En dado caso que lo quieran hacer con la ecuación de abajo, es igual. Cambiamos la x por menos 4, que nos queda menos 8, sumaríamos. Nos quedaría que menos y es igual a 7 si multiplicamos por menos 1 en ambos lados, o automáticamente ya lo podremos deducir. Menos que numerito es igual a menos 7, pues obviamente 7. Cualquiera de las dos
nos vamos a llegar con el resultado de que y es igual a 7. Pero no es necesario hacerlo con los dos, solamente con uno o con el otro. Y entonces ya encontramos el valor de x y el valor de y que satisface ambas ecuaciones. Si en dado caso de que se sientan un poco inseguros, pues compruébenlo sustituyendo. Es decir, 3 por menos 4, que serían menos 12, más 7, que es el valor de y, menos 12 más 7 son menos 5. Si x vale menos 4, 2 por menos 4 son menos 8, menos el valor de y, que es 7, menos 8 menos 7 son menos 15. Y entonces ya tendríamos el valor de x y de y que satisface ambas ecuaciones. Ahora bien, si nos ponemos a analizar un poquito con esta expresión que está aquí, si al final de cuentas íbamos a terminar simplificando esto, la cuestión es que entonces lo podríamos haber hecho desde aquí, aprovechando que si estos dos son los que íbamos a juntar y por ende después los íbamos a poder simplificar, yo creo que desde aquí ya podríamos haber hecho eso de hacer 3x con 2x son 5x, y menos y darían 0, y menos 5 menos 15 son menos 20. Entonces creo no sería muy necesario poner este paso que está aquí. Lo podríamos hacer automáticamente simplificando lo que tenemos los del lado izquierdo, aprovechando que ya están hasta ordenaditos, listos para simplificar. Entonces este paso que está aquí yo creo que no sería necesario. Bien podríamos poner directamente ya el resultado de 3x con 2x que son 5x y y menos y que son 0 y menos 5 menos 15 que son menos 20. Para hacer el proceso un poquito más rápido. Sin embargo, si quieren hacerlo, pues pueden ponerlo. Ahora entonces vamos a practicar este método. Si bien ahorita están pensando que el método lo que hay que hacer es juntar los dos del lado izquierdo con los dos del lado derecho, si juntamos estos dos nos queda 2x con 4x son 6x, 9y más 3y son 12y, menos 8 con 14 serían 6. Sin embargo, aquí tenemos una ecuación con dos variables. Y habíamos dicho anteriormente que una ecuación con dos variables no tiene una única solución, es decir, no tiene sentido resolver esa ecuación debido a que tiene una infinidad de soluciones. Ahora bien, entonces, este método de reducción o eliminación no va a servir porque pues al final de cuentas no encuentro un valor de x y de y único para esta ecuación. Entonces ese método no serviría. Sin embargo, hay algo importante que recordar de las ecuaciones, que las ecuaciones las podemos modificar sumando en ambos lados, restando en ambos lados, multiplicando a todos o dividiendo a todos para tener otra ecuación equivalente. Y entonces si aprovechamos eso, lo que podríamos hacer es modificar una ecuación, ya sea la de arriba o la de abajo, o inclusive podríamos modificar ambas de tal manera que entonces cuando las juntemos los del lado izquierdo con los del lado izquierdo y los del lado derecho con los del lado derecho, a la hora de hacer eso entonces ocurra lo de hace rato, que se elimine una de las variables. Aquí ya entraría la perspicacia de cada uno. Lo que podríamos hacer para modificarla y que si se elimine una de las variables podría ser que a esta ecuación la multipliquemos a todos por menos 2. Todos los términos de la ecuación por menos 2. ¿Por qué por menos 2? Porque a la hora de hacer esta multiplicación nos quedaría menos 4x, menos 18y y 16 positivo. Si yo tengo entonces esta ecuación que está arriba, que es equivalente a esta, entonces en lugar de poner esta, pondría yo esta ecuación que está aquí. Al final de cuentas es equivalente y entonces tendría yo el mismo sistema de ecuaciones. Pero de esta manera me es conveniente porque
aquí tengo menos 4x con este 4x que cuando yo los junte, estos dos van a dar 0. Y si nos dan 0, solamente me quedaría menos 18y más 3y, que son menos 15y, y 16 más 14, que son 30. Por lo tanto, entonces, tengo una ecuación muy sencillita de una sola variable donde es muy fácil inclusive verlo así directamente, menos 15 porque numerito da 30. En dado caso de que no, pues simplemente despejen, dividimos entre menos 15 y la división de esto nos queda menos 2. Es decir, el valor de y ya lo tendríamos, es menos 2. Y para encontrar el valor de x, lo único que tendríamos que hacer es este valor de y sustituirlo en cualquiera de estas dos. Se les recomienda que sean en las originales y no en las de aquí, para que entonces así tengamos el resultado un poquito más preciso en dado caso de que a la hora de multiplicar se hayan equivocado. Y entonces, eh, pues parece ser que cumpla. Pero bueno, en este caso lo haremos con la ecuación de arriba, que sería cambiar la y por menos 2. Sería 9 por menos 2, que son menos 18. Ya tendríamos aquí que para quitar este menos 18, sumamos 18, simplificamos 2 porque me da 10, automáticamente 5. Y entonces ya encontramos el valor de x y el valor de y que satisface este sistema de ecuaciones. Podríamos comprobarlo muy rápidamente haciendo 2 por 5 que son 10, 9 por menos 2 son menos 18, 10 menos 18 son menos 8, 4 por el 5 que son 20, 3 por menos 2 que son menos 6, 20 menos 6 son 14. Ahora, sin embargo, este sistema de ecuaciones también se podría resolver no modificando la de arriba. También se podría haber hecho modificando la de abajo, enfocándome en el valor de y o en el término y. Si multiplicamos a todos por menos 3, nos quedaría menos 12x menos 9y y menos 42. Esta ecuación es equivalente a esta. Sin embargo, aquí ya tendría yo menos 9y, que con este 9y, yo sé que al momento de juntarlos o simplificarlos nos va a quedar 0. Entonces eso sería muy conveniente. La de arriba no la modificaríamos. Lo único que modificaríamos sería la de abajo, que es haciendo esto por menos 3. Ahora, en algunas ocasiones esto de aquí es un poquito tardado o ocuparíamos espacio. Lo que a veces se hace para evitar esto de estarlo poniendo de esta manera es poner aquí o acá, eso ya es a gusto de cada quien, poner el número por el cual vamos a multiplicar a todos, en lugar de estar poniendo cada uno por menos 3. Pero importantísimo que recuerden que todos se tienen que multiplicar por ese número que ustedes quieren. Es decir, podrían poner que van a multiplicar por menos 3. Entonces todos serían por menos 3. No sería necesario entonces tener esto, porque diríamos que hay que hacer menos 3 por 4, que son menos 12x, menos 3 por 3y, que son menos 9y, y menos 3 por 14, que son menos 42. Es importante que no se les olvide que es a todos, porque uno de los errores que hay es que luego no multiplican a este por el número que ustedes están haciendo estos dos, y entonces por eso no les queda. Entonces, una vez teniendo esto, ya podríamos juntarlas. 2x con menos 2x da menos 10x. Este 9y menos 9y da 0. Y menos 8 menos 42 son menos 50. Menos 10, ¿por qué valor de x es igual a menos 50? Tiene que ser 5. Ya tenemos el valor de x, que es el que ya habíamos encontrado hace rato a la hora de eliminar a la x. Pero es para que vean que se puede hacer un poquito diferente. Ahora bien, entonces, esta parte de aquí no la necesitaríamos, con que lo pongamos de esta manera es suficiente. Y ya para encontrar el valor de y, agarraríamos cualquiera de estas dos. Podríamos tomar la de abajo y entonces ahí sustituir el valor de x. También se puede tomar la de arriba. Aquí es indiferente, es el que ustedes gusten.
Lo haríamos, nos quedaría 20, quitaríamos este 20 restando, haríamos la simplificación y 3 porque nos da menos 6. Si ya lo tienen, pues ya pónganlo, si no, pues dividen. Negativo entre positivo es negativo y 6 entre 3 son 2. Es decir, que x tiene que valer 5 y y tiene que valer menos 2. Ahora con este otro, si nosotros vemos aquí este sistema de ecuaciones, lo que podríamos ver es que así como están directamente no se van a eliminar. Sin embargo, podríamos ver que aquí si multiplicamos a esto por 2, a este por 2, nos quedaría aquí menos 4y. Es decir, solamente habría que modificar esta ecuación multiplicando por 2, no por menos 2, porque si ustedes lo hacen por menos 2, nos quedaría 4y positivo. Y 4y más 4y nos quedaría 8y. Entonces nos conviene así positivo. No es que a fuerza tengan que ser negativos. Ustedes tienen que razonar qué número e inclusive sí qué signo debe de tener ese número, porque ustedes deben de pensar en que se debe de eliminar. Entonces, si lo hacemos por 2, nos quedaría 6x menos 4y y menos 34. Ya con esto ya podría yo simplificar esta ecuación eliminando estos dos. Y entonces nos quedaría que son 11x, esto da 0, y 1 menos 34 son menos 33. Ya para encontrar el valor de la variable x, simplemente despejamos o simplemente lo observamos. 11 porque numerito me da menos 33, pues tiene que ser menos 3. Ya tenemos el valor de x. Ahora para encontrar el valor de y, simplemente agarramos cualquiera de las dos. Podría ser la de arriba, que es la que tiene un número pequeñín aquí. Y hacemos la multiplicación. Recuerden, hay que sustituir el valor de x. De los errores que se ven muy comunes es que luego sustituyen la y por este valor cuando se ve muy obvio que es x igual a menos 3. Entonces nos quedaría menos 15, sumaríamos 15, 1 más 15 pues, son 16, 4 por qué da 16, ya podríamos deducirlo, que es 4. Y entonces ya tenemos el valor de x y de y que satisface ambas ecuaciones. Ya saben, en dado caso de que tengan dudas, compruébenlo sustituyendo el valor de x y de y ver si cumple las dos igualdades. Ahora con esta ecuación, lo que podremos ver es que parece ser que aquí no hay manera de que se elimine alguna de las variables. Si es multiplicar, 4 porque nos daría 6 o 5 porque nos daría 9. Eso se ve complicado y entonces podríamos decir que este método ya no va a servir. Pero hay algo importante. Recuerden que dijimos en un inicio que no es a fuerza que se multiplique nada más una sola ecuación. Pueden ser las dos. Es decir, nosotros podríamos modificar las dos ecuaciones. Y para esto es cuestión de cada quien. Si es multiplicar y queremos que se eliminen, pues debe de ser algo así como que tengan 8x y menos 8x, o menos 9x y 9x, o que tengan menos 18y y 18y. Es decir, deben de tener el mismo número y diferente signo. Y como vamos a modificarlas multiplicando, pues entonces sería obtener múltiplos. Por ejemplo, ahorita vamos a basarnos en que queremos eliminar a la x, múltiplos de 4, múltiplos de 6 y el más pequeño. Es decir, podemos tener un mínimo común múltiplo de 4 y 6, que si lo pensamos sería 12. O sea que yo puedo multiplicar al 4 por algo para que quede 12 y también al 6 por algo para que quede 12. Y para que quede 12 sería multiplicar la de arriba por 3 y para que quede 12 aquí abajo por 2. Pero si lo hacemos así directamente, nos quedarían 12x ambos y así no se van a eliminar. Uno tiene que ser negativo.
Puede ser entonces multiplicar a esta por 3 y a esta por menos 2, o la de arriba por menos 3 y la de abajo por 2. Va a dar lo mismo por cuál camino se vayan. Ahorita lo voy a tomar así, que sería esta por 3 y la de abajo por menos 2. A la hora de hacer esta multiplicación de todos por 3, nos quedaría que 3 por 4x son 2x, 3 por 9y son 27y y 3 por menos 10 son menos 30. Recuerden que es a todos. Luego la de abajo, que sería multiplicada por menos 2. Otro de los errores muy comunes es que piensan que si a una la multiplicamos por 3, a otra también tiene que ser por 3. No, es cada una se puede modificar multiplicando por el número que queramos. Menos 2 por 6x son menos 12x, menos 2 por 5y son menos 10y y menos 2 por 2 son menos 4. Como podemos ver, este 12x con menos 12x ya se va a eliminar, entonces ya las podemos juntar. Esto daría 0, esto nos daría 17y y esto nos daría menos 34. Despejamos a y, es una ecuación de una sola variable bien fácil que nos quedaría que y es igual a menos 2. Ya que tenemos el valor de la variable y, ahora agarramos cualquiera de estas dos. Voy a agarrar esta de aquí abajo y sustituir ahí el valor de y, que es menos 2. Hacemos las cuentitas. Y de aquí ya pueden deducir 6 por qué numerito menos 10 es igual a 2. Ya pónganlo. En dado caso de que no, despejamos, sumamos el 10. Simplificamos. 6 por qué da 12. Ya se puede ver muy obvio. Tiene que ser 2. Entonces ya encontramos que el valor de x y de y tiene que ser para x2, para y menos 2. Ahora, no es a fuerza que se elimine la x, también se podía haber eliminado a la y. Solo que recuerden que serían los múltiplos de 9 y múltiplos de 5 el que tengan en común el más pequeño. Es decir, el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de 9 y 5 son 45. Habría que entonces que multiplicar a esta por 5 y a esta por 9. Y no es que sea que la de arriba se multiplique por el de abajo y el de abajo por el de arriba. Bueno, en este caso no lo hicimos así. También se podría, pero para que se complican. Hay que razonarlo y pensarle el sentido lógico de lo que queremos hacer. Entonces puede ser por 5 arriba, por 9 abajo, pero deben de tener diferentes signos. Entonces vamos a tener que forzosamente alguno ser positivo y el otro negativo. Podremos dejar la de arriba por 5 y la de abajo por menos 9. A la hora de que hagamos eso, recordar que es 5 por todos. 5 por 4x, que son 20x, 5 por 9y, que son 45y, y 5 por menos 10, que son menos 50. La de abajo, si la modificamos, sería menos 9 por 6x, que son menos 54, menos 9 por 5y, que son menos 45, y menos 9 por 2, que son menos 18. Aquí podemos ver que el 45y menos 45y se va a eliminar, entonces ya las podríamos juntar en una sola. 20x menos 54x daría menos 34x, esto daría 0 y esto nos daría menos 68. Tengo una ecuación con una variable a despejar, o si ya logramos ver menos 34 por qué da menos 68, simplemente pónganle el valor. En este caso está muy obvio, tiene que ser 2. 34 por 2 son 68. Si no lo ven, simplemente dividan entre menos 34 y les va a quedar 2. Ya teniendo el valor de x, para el de y es agarrar cualquiera de estas dos. De preferencia casi siempre agarramos el que tiene los números pequeños. Este es el que podríamos decir que tiene el número pequeño, entonces tomamos esta. Puede ser también la de arriba. Eso es cuestión de cada quien. Nos quedaría 6 por 2 más 5y igual a 2. Hacemos la multiplicación, quitamos este 12, simplificamos. 5 por qué nos da menos 10, es directamente menos 2. Son las mismas soluciones que ya habíamos encontrado anteriormente. Entonces son varios caminos por el cual se pueden ir para resolver un sistema de ecuaciones por el método de reducción. Y recordando, pueden modificar nada más una, si con una les basta,
es más que suficiente para ya eliminar una de las variables. Hay veces que tenemos casos como estos en los cuales se tienen que modificar forzosamente las dos ecuaciones, es decir, pasar las dos ecuaciones a unas ecuaciones equivalentes, multiplicando a todos por número de tal manera que entonces se pueda eliminar ya sea la y o ya sea la x como el que hicimos hace rato. Y así de fácil y sencillo es resolver un sistema de ecuaciones por el método de reducción.